Imainaya Cachanqui, Guayquicuna, Panaicuna, y Impunchau. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Para nuestro pueblo, nación quechua, es relevante, importante el poder estar hoy día también exponiendo en esta Comisión de Derechos Humanos. Creo que es una primera, por no decirlo, intervención en el ámbito de la participación de Estado, ¿no? que hoy día estamos teniendo como pueblo, nación, donde venimos también a reivindicar nuestro pasado, nuestra historia, y de alguna manera también a señalar la forma también como hemos sido asimilados por este Estado, la forma como hemos sido tratados por este Estado, y de alguna manera también señalar las distintas acciones que nos hemos generado como pueblo en términos de articularnos, en términos de posicionar y en términos de visibilizar también hoy. Y no es menor que hoy día también tengamos un espacio en este proceso constituyente como pueblo, nación preexistente, y que formamos parte también de este territorio y de este Estado, y en la cual queremos también señalar cuál ha sido esa historia que también ha sido negada por el Estado y que ha sido negada también por la academia, porque sí, hay que decirlo, a nosotros se nos ha invisibilizado y queremos también hoy día sacar nuestra voz, sacar nuestra lucha también de reivindicación como pueblo, y por eso agradecemos también esta instancia de esta Comisión de Derechos Humanos, que podamos de alguna manera compartir parte de lo que nosotros hemos venido construyendo, y desde aquí también comenzar un camino de reconstrucción de nuestra historia como pueblo, nación preexistente, a los estados, a todo lo que hoy día conocemos como territorio chileno. Muchas gracias, y vamos a dejar a nuestro historiador Pablo Lana, con quien hemos trabajado en nuestra región también y con quien también ha sido un impulsor del trabajo de reivindicatorio de nuestro pueblo quechua. Muchas gracias, convencional Wilfredo Bacián. Es un honor para esta comisión tenerles presentes y también reconocer que este es un acto también de descolonizar el conocimiento, de descolonizar el derecho, así que bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Gracias a todos, gracias Wilfredo, un saludo desde aquí, desde Iquique, del norte de Chile, de la región de Tarapacá, a toda la comunidad quechua de Chile. Es un honor para mí poder presentar, como tú bien dices, el trabajo que se ha venido realizando, una pequeña parte del esfuerzo que ustedes han hecho en conjunto para poder visibilizar al pueblo quechua, por mucho tiempo invisibilizado, por mucho tiempo que no fue considerado ni siquiera en los censos. Así que el día de hoy yo les voy a contar un poco la historia de cómo el pueblo quechua ha estado presente aquí en el norte de Chile. Me voy a basar en una presentación, a ver si puedo compartir pantalla. Aquí. ¿Se ve? Bien. Entonces, contarles que, como bien decía el presidente de la comunidad quechua, don Wilfredo, el pueblo quechua se encuentra presente en algunos lugares de la región de Tarapacá y también de la región de Antofagasta, y demanda la visibilización de sus acciones y de sus demandas, ¿no es cierto?, y también de su política. Se encuentra, primero que todo, en Ollagüe, en Estación San Pedro, en Mamiña, en Minimiñe, en Matilla, en Macaya, en Quipisca, en Iquiuca. Son pueblos que se encuentran aquí en el interior de la zona norte de nuestro país. Antes que empezar a contarles sobre la historia del pueblo quechua, quisiera traer a colación esta frase. El sujeto puede entenderse de dos formas: como sometimiento y dependencia del control de otro, o como individuo amarrado a su propia identidad por la conciencia que tiene de sí mismo. Es esa última parte, el que como individuo amarrado a su propia identidad, es la que yo deseo expresar el día de hoy en nombre del pueblo quechua en mi presentación. Paulo, ¿puede ir un poquito más lento porque es difícil escuchar el audio tan rápido? Por favor, gracias. Gracias por la acotación. Bueno, como les decía, lo importante de esta frase que pongo aquí a disposición es
rescatar que el individuo debe estar amarrado a su propia identidad, a su propia conciencia. Y es lo que pretendemos, ¿no es cierto?, con todos los pueblos originarios el día de hoy, que los individuos tengan conciencia de sí mismos y no sean sometidos a otras culturas o a otras formas de ver su realidad. Porque lo importante es la identidad y la conciencia de sí mismo. Mostrarles primero que todo, este es un mapa del Instituto Geográfico Militar del año 2007, donde se difundía, esto quizás todos los que fuimos educados en los colegios, ¿no es cierto?, pudimos ver cuando nos hacían dibujar en los mapas dónde se encontraban los pueblos, las naciones originarias de nuestro país. Y claramente había una invisibilización para el 2007 todavía, a pesar de que ya existían algunas comunidades que se habían organizado, ¿no es cierto?, y habían, de acuerdo a la ley 19.253, habían organizado y ya existían comunidades quechua. Sin embargo, no eran reconocidos en los mapas oficiales del Instituto Geográfico Militar, y esto era reproducido en muchas otras plataformas, en libros, también en internet. Entonces hay una invisibilización que ha costado ir rompiendo, ir abriendo para que se pueda mostrar la realidad del pueblo quechua. Y así también ocurre con otros pueblos. El día de ayer lo pudimos escuchar y ver. El pueblo Coya también, por ejemplo, había sufrido también esta invisibilización o esta homologación con otras culturas. Aquí se ha impuesto otras culturas frente a la invisibilización del pueblo quechua en este caso. Así que les traía a colación este mapa que todos conocimos alguna vez, y esperemos que, bueno, ya se ha visto que ha habido algunos cambios, pero todavía falta mucho por lograr una correcta visibilización del pueblo quechua. Como les contaba en un principio, el pueblo quechua hoy en día está presente en esta zona del norte de Chile, cerca a Pozo Almonte, a Iquique, en distintas localidades, en Quipisca, Iquiuca, Mamiña, Macaya, en Matilla también, más al sur, en la zona de Calama también tenemos, como les contaba, en Ollagüe, en San Pedro, y un poquito más al norte, Miñimiñe. Son localidades que han estado presentes desde hace mucho tiempo. El uso del territorio ha sido constante por parte de las personas que ahí han habitado, y tratando de encontrar los rastros, ¿no es cierto?, del pueblo quechua. Primero que todo, bueno, esto lo voy a mencionar después, se me coló ahí entre las presentaciones. Tenemos que tener en claro la multicultura que había a la hora de la llegada del Estado español o del Imperio español a estas tierras. Habían tanto aymaras también como quechuas, y todo esto está relacionado en este contexto conocido como la macrozona surandina. Esta zona surandina, que abarca desde Arequipa hasta Antofagasta aproximadamente, contenía un gran número de pueblos, de cultura. Entre ellos estaban los quechuas, porque había una dinámica que se estaba originando a partir de la aparición del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, que se había originado en la zona del Cusco, ya había comenzado su expansión cultural. Y en varias zonas de esta región andina ya se había asentado el quechua como idioma, ¿no es cierto?, y también como expresión cultural. Por lo tanto, el día de hoy hemos recibido todo ese legado, ¿no es cierto?, de esta multiculturalidad existente. También estaba el pueblo puquina, ¿no es cierto?, esta lengua puquina que es reconocida. Y aquí hacer una salvedad, porque a la hora de la llegada del español, lo que al español le interesa es evangelizar. Y a partir de ese concepto de evangelización y de aprovechar los recursos, obviamente, que habían en este territorio, es que reconoce tres idiomas, que era el puquina, el aymara y el quechua. Sin embargo, en su lógica ya moderna, ¿no es cierto?, a partir del siglo XVIII, de esta idea de soberanía, establece que los pueblos que existen aquí en la zona actual norte de Chile solamente es el aymara. Y esto va a ser legado a los estados modernos, esta idea de que solamente aquí hay pueblos aymaras.
había una presencia que no fue detectada, que no fue vista por el español y que tampoco va a ser vista por el Estado chileno y ni por otros estados, de una multiculturalidad muy rica. Se pierde, en este caso, con el afán de evangelizar, la riqueza de lenguas que había o incluso de bilingüismo. Estamos hablando de que habían comunidades que podían hablar el aymara y también podían hablar el quechua. En este punto es interesante mirar el mapa de nuestro vecino país, Bolivia, porque en algunos censos donde ya se consideraba, ¿no es cierto?, la presencia del pueblo quechua, nos señala, si se fijan al lado izquierdo del mapa de Bolivia, tenemos la frontera con Chile. Ya estamos acá en la zona de Tarapacá y en la zona de Antofagasta. Precisamente al sur de Bolivia, en la zona de Lipes, y en la zona de Potosí, hay una gran presencia de comunidades quechuas. Las fronteras que actualmente conocemos no eran tal, todo eso ya lo sabemos. Por lo tanto, la cordillera no era vista como una frontera, era más bien vista como un paso. Incluso si nos observamos cómo ven a la cordillera y a sus montañas el pueblo quechua, también el pueblo aymara, lo consideran algo sagrado. Entonces la cordillera no ofrecía ese límite que hoy en día mentalmente ya lo tenemos incorporado, al menos desde el punto de vista occidental. Pero de esto se trata, ¿no es cierto?, de ir descolonizando nuestros conceptos. Entonces, lo más probable, y así yo lo creo, es que los quechuas también hayan cruzado en esta movilidad constante que tenían los pueblos hacia la zona actual norte de Chile, y se hayan asentado en el sur de la región de Tarapacá, y también se hayan asentado a través de las quebradas y los valles en la región de Calama, en la zona de Antofagasta actualmente. Entonces esta multiculturalidad presente en el siglo XV-XVI había sido testigo de la expansión del Tahuantinsuyo, ¿ya? O el Imperio Inca, como es conocido en muchos lugares. Muchas poblaciones cusqueñas de hablantes quechuas eran evacuadas, ¿no es cierto?, eran enviadas a estas regiones para establecer negociaciones, para también incorporar nueva tecnología a los otros pueblos. Entonces tenemos una expansión del quechua constante a partir del año 1400 aproximadamente. Entonces el Estado monárquico, como yo les contaba, el Estado monárquico español no reconoce todas estas dinámicas, solamente se queda con la visión de que aquí hay aymaras, más allá hay quechuas, y los trata de delimitar o los trata de encapsular en ciertos espacios. La misma lógica que ocupan los Estados-naciones, ¿no es cierto?, modernos, a la hora de entender quiénes son estos pueblos, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces existe un proceso lento pero persistente del español de querer asentarse y sobre todo enfocarse, como les contaba, en la evangelización y en el aprovechamiento de los recursos naturales. Para el caso de la zona norte de Chile, la minería iba a ser ese interés, ¿no es cierto?, la minería de la plata principalmente. No obstante, esto también va a ser legado al Estado moderno y lo vemos hasta el día de hoy, y eso se relaciona con esta imagen que tenía acá, que la minería sigue siendo la mirada colonial de ese mundo monárquico que aparentemente ya desapareció, sigue estando presente. O sea, no hay un afán, no hay ni siquiera un interés en reconocer la diversidad, y solamente se ve el territorio como un lugar donde se pueden aprovechar los recursos naturales sin importar la mirada del otro, la mirada del que siempre estuvo presente y no quisieron ver. Entonces, tenemos entonces la reducción toledana, ¿no es cierto?, del virrey Francisco Toledo en la década de 1570, ya supone un cambio en la visión del territorio, porque son agrupados los pueblos de indios en lo que iban a ser los actuales pueblos que les mencioné y todos los demás pueblos que conocemos. Entonces acá hay un tratamiento del Estado español en ubicar y reducir la ocupación del espacio de los pueblos originarios. Entonces tenemos que lo que conocemos hoy en día como, por ejemplo, el pueblo de Quipisca o el pueblo de Mamiña,
era mucho más amplia, porque la ocupación era más extendida. Sin embargo, la autoridad actualmente, en un continuo de no querer entender esa mirada del otro, del pueblo originario, tiende a pensar de que el pueblo es la iglesia, la plaza y alrededor sus chacras. Sin embargo, hay una mirada más amplia del pueblo quechua y del pueblo aymara también, que son los que están presentes aquí en la zona norte. Y como les contaba, también la minería siempre ha sido el foco económico, tanto colonial como del Estado moderno. Hablándole de la expansión del Tahuantinsuyo, muchas evidencias así lo dicen, ¿no es cierto? La evidencia material, donde los arqueólogos han podido evidenciar esta expansión. Hay distintos ritos que se cumplían de la expansión del Tahuantinsuyo. El más claro es el Capacocha, que está aquí en los cerros costeros de la ciudad de Iquique, que es la muestra de que aquí sí llegó el imperio incaico. Y también considerar los topónimos, otra forma de entender los nombres de los lugares, de entender la presencia del Tahuantinsuyo y del quechua en nuestro actual norte de Chile. Con este interés, con el interés de demostrar que el pueblo quechua ha estado presente en esta zona de Tarapacá, es que con la comunidad quechua de Quipisca y otras comunidades quechua de la región hemos emprendido un camino de encontrar esas evidencias, encontrar tanto la evidencia arqueológica como también la evidencia documental, considerando que en la evidencia documental tenemos la mirada puesta del ajeno, ¿no es cierto?, del español, quien visibiliza en cierto modo y en una forma colonizante al pueblo que está describiendo. Y para ello hemos visto y hemos estado recabando información de distintos archivos, porque además nuestro territorio, al ser anexado al Estado de Chile, producto del fin de la Guerra del Pacífico, dispersa su documentación en distintos lugares, en Santiago, en Lima, en España también hay información, pero principalmente es sacada de acá la documentación producto del conflicto bélico. Así que para poder indagar hay que ir a otras ciudades, a otros espacios, y es lo que estamos haciendo desde hace un tiempo. Aquí vemos cómo estos pueblos, por ejemplo, Quipisque, Quiuca, Mamiña, Macaya, se insertan en un sistema amplio de recursos, sobre todo recurso hídrico, el aprovechamiento del recurso hídrico, y hay distintas quebradas y surcos de agua que, por más pequeños que parezcan, son bastante bien aprovechados. Además, hay toda una concepción de esta mirada territorial completa. No se entiende solamente lo que se ve en el punto rojo, que es el pueblo de indios que nos legaron el periodo colonizante, ¿no es cierto? Hay una mirada más amplia del territorio. Y como les decía, si vamos a los nombres de los lugares, los nombres aparecen constantemente. Quipisca, Mamiña, son desde tempranamente aparecen en los mapas y en los planos que elaboraban tanto españoles como los viajeros que se van a hacer presentes en el siglo XIX aquí en la zona de Tarapacá. Textos, para no ser tan amplio y tan lenta la exposición, aquí hay una mirada, ¿no es cierto?, en 1780 de lo que era Quipisca, de lo que era Mamiña, de lo que era Macaya, y sobre todo se veía la producción, cuánto podían producir. Y también se hablan de la movilidad. No, siempre saquémonos de nuestra mente colonial esa idea de que están ubicados en un solo lugar, igual que esa mirada de los años 1980 que decía que los pueblos iban a desaparecer, esa mirada de holocausto, porque ya no habitaban personas en los pueblos y se estaban yendo a las ciudades. Por el contrario, la movilidad de los pueblos quechua y mara siempre ha estado presente, y lo vemos acá en esta descripción de 1780, donde dice que la mayoría del pueblo de Quipisca habita en el vecindario de Mamiña, y así se movían constantemente. Los senderos y caminos, por ende, forman parte de la identidad del pueblo quechua, porque era la forma en que ellos vivían
en este territorio amplio, ¿ya? No en este territorio colonial pequeño. También, por ejemplo, aquí un padrón de producción, ¿no es cierto?, de la comunidad de Quiuca, que es una comunidad que está también presente en la quebrada de Quipisca y que es una comunidad quechua. Encontramos también, gracias a la genealogía, las continuidades familiares que se han dado en estos territorios y la movilidad también se detecta a partir de los enlaces matrimoniales. Esta genealogía comunitaria permite visualizar aquello, permite visualizar esa forma de ser del otro, ¿no es cierto? Y también la presencia inca es clara, por ejemplo en Macaya nos muestran que hay descripciones que hablan de relatos de minas incas, esto en 1827, apenas terminada el periodo colonial y ha iniciado la República del Perú. Entonces tenemos que hay también una evidencia ya terminada la colonia de que en estos espacios estuvo presente el Tahuantinsuyo. Más claro todavía es William Bolaer, entre la década del 20 del siglo XIX y la década del 60, hace interesantes descripciones y nos señala que aquí en Tarapacá hubo descendientes de los incas, pero de la familia noble inca, es decir, de los gobernantes incas. Estas son investigaciones que son recientes, ¿no es cierto?, y están siendo trabajadas, y nos habla de que hay esta expansión de lo quechua y del Tahuantinsuyo. Pero después tenemos la llegada del Estado chileno, que va a ser no una llegada suave, ¿no es cierto?, va a ser una llegada bélica, una llegada violenta a este territorio. Y lo que le interesaba claramente al Estado chileno era aprovechar los recursos como el guano y el salitre, que eran lo que, por ese motivo se originó la guerra, ¿no es cierto? Esta llegada violenta también trae esa mirada colonial, esa mirada del territorio del otro, quizás el otro como un enemigo, incluso se consideraba como un enemigo peruano, poniéndole la etiqueta ya del Estado-nación enemigo. Sin embargo, había toda una historia detrás de estos pueblos quechuas aymaras que tampoco fue reconocida. Un mapa, ¿no es cierto?, de las salitreras nos evidencia que el interés siempre estuvo ahí y que de ahí hacia el oriente, de ahí hacia al este, habían reductos de personas que no eran consideradas ciudadanos, que les costó participar de esta actividad salitrera, que tuvieron que dejar sus pueblos, ¿no es cierto?, para poder dar sostén a sus familias. Sin embargo, también participaban de la economía. A pesar de su invisibilización, eran partícipes por cuenta propia, por agencia propia, ¿no es cierto?, de esta economía, y tenían que trasladarse y asumir ese desarrollo que les fue negado desde su propio esfuerzo. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que ocupe el Estado chileno, ¿no es cierto?, que no porque haya terminado el conflicto bélico en 1884 va a dejar de existir violencia? De hecho, la violencia continuó a través de la chilenización, ¿no es cierto?, porque este es un territorio conquistado. A través de las escuelas también. Las escuelas traían esta mirada monocultural de tratar de chilenizar a la población, de eliminar cualquier rasgo de etnicidad o de esa mirada, ¿no es cierto?, de pueblo originario. También va a haber violencia explícita e implícita, y también la iglesia se va a hacer parte de este trabajo ¿cómo se llama?, de imponer una mirada solamente chilena. Entonces tenemos el concepto que ha sido acuñado ya hace algún tiempo de neocolonización. El Estado chileno coloniza este territorio nuevamente para el beneficio de la metrópolis, para el beneficio de una élite. Sin embargo, quienes no participan o no gozan de estos grandes beneficios económicos son principalmente los pueblos originarios, en este caso el pueblo quechua. Y hoy en día hay varias deudas del Estado, y aquí Wilfredo y todas las comunidades quechuas las pueden narrar, porque ellos pertenecen ahí, la han vivido durante generaciones, la invisibilización, homologación y aymarización, por el no entendimiento de las dinámicas que se dieron y que se siguen dando en los pueblos originarios del actual norte de Chile.
hay una deuda histórica del reconocimiento territorial, y como veíamos en la fotografía, tienen el tema minero encima, la apropiación de esos territorios por parte de transnacionales, de los recursos hídricos, ha significado un tremendo daño para la concepción de pueblo originario y de pueblo, de nación que ellos consideran. Hay una no consulta y un centralismo estatal monocultural hasta el día de hoy se manifiesta, a pesar de que en los discursos se habla, ¿no es cierto?, de esta pluriculturalidad. Todavía hay fuertes resabios que son muy, muy difíciles de romper, tanto en la academia, tanto en las instituciones del Estado. Hay vulneración de derechos culturales. Por años los pueblos originarios del norte de Chile no pudieron expresar su cultura. Y si lo hacían eran vistos como inferiores, como una forma de atraso. Esto ha ido cambiando con el tiempo, sin embargo, todavía nos encontramos con estas miradas. Como les decía, hay una contaminación y la pérdida del agua. El control del agua, que es bastante escasa acá, se ha entregado a privados, obviamente sustentado en la legislación que heredamos de la dictadura, y eso también ha afectado a las comunidades originarias. La academia también se ha hecho parte de esta situación, y aquí yo pertenezco a la academia, entonces hay que ir cambiando esta mirada, ¿no es cierto? Porque la academia, como ayer la expositora del pueblo aymara, ha hecho mucho daño porque se ganan la confianza de las comunidades y después entregan toda la información para que pueda ser utilizada por la empresa privada, principalmente las mineras, ¿no es cierto? Hay un obstáculo también para la acreditación de la existencia de personas quechuas. Aquí esta mirada aymarizante de que todo el territorio es aymara impide reconocer, y ahí faltan más estudios que sean atingentes, que tengan la capacidad de demostrar que existe todavía gente que no puede reconocer su identidad quechua. Y entonces todo esto nos lleva a una impertinencia cultural donde el territorio es visto como un espacio que colonizar todavía por las transnacionales y el Estado de Chile. Eso les quería contar el día de hoy. Muchas gracias por este espacio y un saludo a todos. Muchas gracias, Pablo. Es un tremendo aporte escucharlo. Se abre la palabra si alguien tiene un comentario, duda. Wilfredo. Sí, bueno, agradecer, Pablo, yo creo que por la exposición refleja de alguna manera esta reivindicación territorial que hemos venido generando en los últimos años como pueblo quechua, principalmente en lo que él expone en la región de Tarapacá, pero señalar también que esta reivindicación territorial también está impulsada por comunidades y organizaciones en la región de Arica-Parinacota, donde también se le ha dificultado este reconocimiento legal, por una parte, porque la institucionalidad pública, que es la CONADI, como se ha dicho, ha impedido que las distintas familias que provienen en base a esta historia que nos ha relatado Pablo, puedan autorreconocerse en función del derecho que tenemos como pueblos originarios a la autodeterminación. Es decir, se nos sigue imponiendo nuestra calidad indígena, y eso es lo que también creemos que debemos apartar de todo este proceso que hoy día estamos generando en este proceso constituyente. Por lo tanto, señalar que esta lucha que se está dando hoy día en las regiones de Arica-Parinacota, en la región de Antofagasta, es bastante, porque hoy día este Estado sigue siendo un Estado colonizador que no entiende las dinámicas territoriales en las cuales los pueblos originarios hemos vivido, hemos convivido y seguimos existiendo. Y como decía unos grandes hermanos que lucharon, hemos vuelto para ser miles y miles, y ese es el desafío que hoy día también estamos reivindicando en este proceso constituyente. Muchas gracias, que sean buena hora. Tupanán Chiscama. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias, Pablo. Pedro. No, cortito, Manu, solamente pedir, no sé si se pidió ya, que si nos pueden enviar cada expositor los PowerPoint a través del secretario, no solamente de esta exposición, sino de que las anteriores. Me gustaría mucho tenerlas. Muchas gracias.
Mario. Sí, solamente estabas hablando, Paolo, y muchas gracias por la intervención, con mucha riqueza de conocimiento a nuestra comisión, lo vamos a reflexionar. En relación al mundo cristiano, Chile tiene como un reservorio en el norte de Chile en relación a la fe. Y en relación a eso te quiero preguntar lo siguiente, en relación a un factor colonizador cristiano o un factor multiplicador de riqueza cultural. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo desde la mirada de que si bien el cristianismo y la llegada de la religión católica a estos territorios y también pentecostal después en este último siglo, es apropiada por las comunidades. Aquí hay que desterrar la mirada de que ellos pueden cambiar totalmente la cultura, sino que también hay una acción propia de las comunidades de apropiarse y generar esta hibridez, ¿no es cierto?, cultural, y multiplica, como yo soy más de la segunda frase que tú mencionas, multiplica la riqueza, porque también se asume de que las comunidades tienen una acción, pueden hacer generar unas nuevas expresiones. No todo puede ser visto desde la cristiandad, también hay expresiones propias. Las festividades religiosas, si bien son muy importantes aquí en la zona norte, son vistas principalmente comunitariamente, es una forma de organizarse comunitariamente. Por ende, a pesar de toda la presión que se vio sometida la población local desde la llegada, ¿no es cierto?, del español y después de la llegada del Estado republicano con una nueva iglesia, ¿no es cierto?, una iglesia chilena, ha sabido llevar y ha sabido, a pesar de toda esa vulneración que se ha vivido, y ha mantenido de su propia interna la comunidad, su propia organización, sus propias expresiones. No se borra tan fácilmente lo que la propia comunidad contiene. Eso quería decir. Ruth. Buenos días, Pablo. Gracias por la exposición. La verdad es que han sido muy enriquecedoras todas las exposiciones que hemos podido escuchar estos días. Tú hablabas de lo que hoy día la CONADI señala como calidad indígena y ustedes lo que solicitan es autodeterminación. Yo veía los datos del último, de la CACEN del 2013, que tienen una autodeterminación de la población de a lo menos 30.000 personas y el censo habla solamente de 6.000 y algo, un poquito más. ¿Cómo podríamos mejorar este tema de la autodeterminación en esta nueva Constitución? ¿Cómo le darías tú una solución legal, digamos, que no pase solamente por la inscripción que hoy día existe, este registro en la CONADI? ¿Cómo mejorarlo? Y cómo además preservar la cultura en aquellos que no son por linaje, sino que son, digamos, por adopción de la cultura quechua en este caso. Gracias. Sí, ahí yo creo que tenemos que revisar todo lo que se hace en CONADI y cómo se ejecutan estas adscripciones, ¿no es cierto?, que reconoce la ley, para saber, el censo señala que hay aproximadamente 33.000 personas que se reconocen como quechua. La mayoría está en la región de Antofagasta, que son 10.000, de ahí viene Tarapacá con 7.000. Y Arica con 2.000, que tiene una menor presencia. No soy experto en el área legal de cómo se podría mejorar. Mi área es el tema de historia, un poco de antropología. Sin embargo, creo que hay que revisar todas las formas en que las personas pueden autodeterminarse y cómo la ley puede llegar a ser una representación real de lo que las comunidades están solicitando. En este caso, sé que en Arica también hay presencia de personas que se quieren autodeterminar quechuas, sin embargo estoy consciente de las trabas que se les ponen. Sin embargo, no puedo hacer un análisis porque desconozco el detalle todavía de lo que es la autodeterminación.
por parte de la legislación en CONADI. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Pablo, gracias Wilfredo, nuevamente un honor recibir su conocimiento y poder escucharles y que, como decimos, es un momento histórico de reconocimiento también. Muchas gracias por estar acá. Y aplausos. Gracias.